de ponte que anima a moitos vigueses a sair da cidade. En primeiro lugar, quero agradecer a Casa do Libro máis unha vez a súa amabilidade, a súa gentileza cedéndonos esta sala. Xa levamos desde o nacemento da asociación facendo infinidade de actividades aquí, sempre con a colaboración magnífica de Juan Carlos e da Casa do Libro. Con nome da asociación, moitas gracias máis unha vez. E gracias a vos por estar aquí un día soleado de praia, aquí con nós. Moi brevemente, quero presentaros a quen vai presentar en sí a Jaume Reñer e o seu libro, que é Daniel Morales. Daniel Morales é socio fundador da asociación, é diplomado en Xestión e Administración Pública pola Universidade de Vigo, licenciado en Ciencias Políticas pola Universidade de Compostela, autor dun traballo, teño aquí eu dúas copias, sobre o sistema de partidos en Israel, militante do PSOE, onde foi secretario xeral das Xuventudes Socialistas na provincia de Pontevedra, activo blogueiro e, como dixen, socio da asociación. Jaume Reñer, de quen quero primeiro, antes de nada, agradecer que nos tempos nos que o BNK quiso facerme famoso, el tivo intervencións que eu sempre agradecerei no seu blog e escribiu cosas das que quero agradecerte públicamente o seu apoio. Jaume Reñer, licenciado en Dereito pola Universidade de Barcelona, é secretario de Administración Local de categoría superior, actualmente é secretario do Ayuntamento de Reus, profesor na Universidade Rovira i Virgili desde o ano 96, foi membro do Consello Consultivo da Generalitat de Cataluña entre o ano 2000 e 2004 e actualmente presidente da Asociación Catalana de Amics de Israel, o cal é un motivo máis de satisfacción para nós, porque é a primeira vez que temos algunha actividade, a pesar de que xa nos conhecíamos de tempo a través do cibermundo, unha actividade, digo, con nosos compañeiros e amigos da Asociación Catalana de Amics de Israel. Sen máis, deixo vos con Daniel Morales e depois con Jaume. Gracias. Solo un matiz, fui secretario de organización de Juventudes Socialistas, no secretario general. Pequeño lío ahí con los cargos, a veces normal, pero bueno, no importa. Buenas tardes, ante todo, gracias por venir a todos. Pasado 19 de abril, el pueblo judío celebró 62 años de la independencia del Estado de Israel. Es decir, hace 62 años que se mantiene la única democracia de Oriente Medio. Concretamente lo que ellos denominan, y de manera bastante orgullosa, el Estado judío y democrático. ¿Y de dónde viene esa consideración? Mucha gente que a lo mejor no está familiarizada con el tema quedará francamente extrañada. Y la verdad es que muy pocos se dignarían a investigar un poco más sobre el tema. Estado judío y a la vez democrático. Lo cierto es que entender a Israel como país judío y como país occidental democrático es imposible sin estudiar, sin conocer antes el fenómeno del sionismo. Otro término que también despierta pasiones, lamentablemente no en el buen sentido de la palabra, si vemos los medios españoles, ¿no? ¿Qué es el sionismo? Una explicación corta sería: es el derecho del pueblo judío a poseer un Estado propio en la tierra de Israel. Cuando digo una explicación corta, doy a entender que existe una explicación un poquito más larga y un poquito más compleja, ¿no? Pero quizás como mi labor es dar una serie de pinceladas para introducir este tema, no me voy a meter en muchos detalles. El movimiento de emancipación nacional judío tiene sus raíces, al igual que otros muchos movimientos, como el italiano, como el alemán en el siglo XIX. Naciones que, por cierto, no tienen ningún tipo de no hay ningún tipo de duda sobre su legitimidad o sobre su derecho a existir. Y ni siquiera aquí podemos ser superficiales. La pluralidad, el pacto y discusiones interminables han sido siempre una máxima para los hebreos. Lo representa muy bien un conocido refrán donde se dice que de una discusión entre dos judíos siempre salen tres opiniones diferentes. Sí, por hablar un poquito de los distintos movimientos, tenemos por un lado el sionismo de corte socialista, que fue el primero, con un matiz pragmático y que fue el que cimentó
el Estado de Israel. Un sionismo revisionista que se situaría un poco a la derecha del espectro ideológico, y un sionismo religioso que hoy en día tiene bastante auge, ¿no? Así que con este panorama, un país que durante su existencia ha estado rodeado de dictaduras o de naciones, vamos a llamarlas parcialmente libres, por utilizar terminología de Freedom House, que es una fundación dedicada a estudiar las democracias en el mundo, y compartiendo además frontera con estos países, y viviendo a la vez un proceso de democratización que otros países que pasaron por la misma situación dentro del contexto de la descolonización, no se entiende cómo es posible que este país no haya sufrido una guerra civil, un golpe de Estado. Miremos, por ejemplo, el caso de América Latina, intentos de instaurar democracias que muchas veces han salido mal. Pensemos que el pueblo judío consiguió levantar instituciones que no tienen nada que envidiar a las naciones europeas en cuanto a calidad democrática. Un poder legislativo con un sistema multipartidista que se renueva cada 4 años, a veces poco menos. Un gobierno que depende de este poder y que se las ve y se las desea para conseguir los pactos necesarios para sacar sus políticas adelante. Y aún por encima, una Corte Suprema, Tribunal Supremo, que balancea a los otros dos y que no tiembla a la hora de quitarles la razón. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo se sostiene esto desde hace 62 años? ¿Cómo se calibra esta balanza de poder? ¿De qué sustrato constitucional debe el sistema legal israelí? ¿Cómo lidia Israel con las distintas fracturas sociales que existen en cualquier país? ¿Y cómo se traduce esto en el sistema político israelí? ¿Acaso se parecen esas fracturas a las nuestras? ¿Hay coincidencias, diferencias? ¿Cómo se defienden las libertades civiles? ¿Qué garantías hay para esas libertades? Para hablarnos de este tema, tenemos con nosotros a Jaume Ramier, que con su libro Un Estado Judío Democrático pretende dar un poco de luz a este asunto. Pedro ya explica un poco algo sobre él. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, secretario de Administración Local de categoría superior, actualmente secretario general del Ayuntamiento de Reus, profesor asociado de la Universidad Rovira i Virgili desde 1995 y es presidente de la Asociación Catalana de Amigos de Israel. Hay que decir que este libro se ha hecho, como bien explica él, a 4 manos, ¿no? Lo ha hecho con compañero Ehud Manor, israelí, licenciado en Historia Moderna del Pueblo Judío por la Universidad de Haifa, director del Departamento de Excellent Students en el Oranim College, activista en el sector progresista de la política israelí. Me gustaría comentar que, como autor de un trabajo sobre el sistema de partidos de Israel, en una asignatura de la carrera que hice de Ciencias Políticas, he de decir que obras como esta son como oro en paño. Es decir, me ha sido muy complicado encontrar bibliografía sobre este tema. Y por lo que he leído del libro de Jaume, ha tenido el mismo problema que yo. En ese sentido, incluso en inglés ha habido complicaciones, pero otro de los problemas que he tenido ha sido precisamente el intentar lidiar con los recelos de los profesores de mi universidad, que no entendían a qué venía lo de hacer un trabajo en la asignatura del sistema de partidos sobre el sistema de partidos de Israel. Eso que figura en cualquier manual de ciencia política como Estado democrático, ahí no se pueden librar. Por supuesto que no extiendo a todos los profesores este tipo de recelo, pero la verdad es que el ceño fruncido ha sido una cosa bastante común a la hora de mencionarles la palabra Israel. Es algo bastante razonable si se entiende que la mayoría de los alumnos de mi centro consideran a Israel como una especie de Estado terrorista o asesino, y tengo que decirlo, lamentablemente muchos profesores, porque de estas aguas vienen estos lodos, ¿no? El caso de la participación de Shlomo Ben-Ami, que ha sido un autor que has citado en tu libro y que compartimos en eso referente. Yo también me he guiado por su obra Historia del Estado de Israel, uno de los pocos libros en castellano de lo que se puede sacar algo sobre este asunto. Cuando esta persona vino a Santiago de una conferencia, muchos lo conocéis, es laborista, es un activista de
por la paz reconocido, izquierdista, se le llamó de todo, asesino, terrorista, y bueno, en la sala de estudiantes de mi facultad había una estrella unida a una esvástica nazi. Y asesino, asesino, asesino. Yo cuando vi eso entendí que algo fallaba en el sistema educativo, algo fallaba en la pedagogía, y precisamente porque necesitamos pedagogía en este sentido, yo agradezco muchísimo que se hable del sistema político israelí, porque mucha gente lo desconoce. Precisamente este tipo de obras las hubiese usado yo hace 3 años para poder hacer mi trabajo. Además, no es solo una obra que sea una aproximación al sistema constitucional, repasa datos muy importantes en la historia de Israel, ¿no? El sistema político en sí, los grupos sociales que hay en Israel, cómo lidiar con las distintas dicotomías, laicismo, religión, izquierda-derecha, ya la conocemos, y algo tan propio del pueblo judío, la diferencia entre lo universal y lo particular, Estado judío y a la vez democrático. Así que, sin más, yo le cedo la palabra a Jaume y que nos explique de qué va esto. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a las palabras de Pedro y Daniel. En primer lugar, tengo que decir que el libro está escrito a 4 manos, tiene una génesis singular que intentaré explicar. Yo soy profesor de Derecho Administrativo y descubrí Israel muy tarde, cuando tenía 40 y bastantes años, en un viaje en 2004, ¿no? Y tuve la casualidad de que, a través de una persona que hacía de guía, que era familiar de este profesor, me dijo: te voy a presentar a una persona que te va a interesar, de poder hablar de política, de izquierdas, de nacionalismo, etc. Y fue un encuentro muy fructífero, a partir del cual nació este libro. Porque, puestos a hablar, en aquella época yo, no por el currículum, porque no es relevante en este caso, dirigía un centro de estudios del gobierno catalán que se llama Centro de Estudios de Temas Contemporáneos, ¿no? Que publicaba una revista. En este momento está inactivo, pero en aquella época publicamos una revista que se llama Ideas, y había colaborado un profesor que se llama Nathan Lerner. Nathan Lerner, que es una autoridad en Israel, es un profesor jurista que enseña actualmente en Herzliya, que es un centro de investigación avanzada. Fuimos a verlo porque era el único, aparte de la obra de Benami, que ha citado Daniel, que había publicado en castellano en el año 61 una introducción al sistema político de Israel, en Argentina. Por tanto, hacía 40 años, 40 no, 50, prácticamente, que no había un manual en castellano, en catalán ni mucho menos, evidente, sobre el sistema político israelí que pudiera servir de introducción a un tema sobre el cual opina mucha gente sin conocer realmente las cuestiones, ¿no? Se habla de, como dice él, en mi universidad también pasa, ¿no? Israel, Estado racista, Estado fascista, apartheid, con una frivolidad sorprendente en un mundo como anteriormente es el académico, que tenía que abrir o enseñar a la sociedad otros tipos de comportamientos. Bueno, entonces, de hecho, este es un libro muy introductorio porque la mayor parte, además, lo ha escrito de Ehud Manor. Yo no tengo suficientes conocimientos para opinar sobre el Estado de Israel y su sistema. He aportado un poco la comparativa, la traducción, qué temas habíamos de tratar, etcétera, con el derecho europeo y el derecho español y el catalán, un poco, que está reflejado aquí. Es un libro que reproduce un poco la historia de Israel en castellano, hasta la proclamación de independencia, cómo se generan sus instituciones, la declaración de la ONU del año 47 de la partición del mandato británico sobre Palestina, la declaración de independencia y la ley del retorno. Con estos documentos se añaden una serie de comentarios introductorios que no tienen otra pretensión, que evidentemente no puede agotar el tema, sino que servir de introducción. Porque yo doy clase, he dicho, de Derecho Administrativo, y los compañeros de Derecho Constitucional de la facultad, que todavía estoy intentando que poder presentar, no vayan a poner ningún problema, ¿no? Pero tampoco hay ningún entusiasmo por parte de los de constitucionalistas y los de Derecho Político de la facultad de presentar el libro, ¿no? Y bueno, no lo presentaré yo, si no quieres presentarlo, ¿no? Pero tampoco es un poco incómodo, ¿no? Porque me aperecian por otros motivos, etc. Y este tema les resulta un poco sorprendente. Bueno, por tanto, es un libro introductorio, es un libro que aproxima algunas de las cuestiones clave del Estado de Israel.
sobre las cuales está en evolución continua. Israel no tiene constitución, pero evidentemente esto no quiere decir que no sea un Estado democrático y que no tenga un sistema constitucional, que no todas las constituciones necesitan estar unificadas en un único código. Por ejemplo, el sistema británico, anglosajón en general, pero sobre todo el británico, no tiene constitución, es una compilación de leyes. Es similar al caso catalán, no sé si es conocido, seguramente no aquí. En Cataluña, hasta 1714, el sistema constitucional que derivaba de unas cortes que en Cataluña son anteriores a las inglesas, que nacen en 1065, bajo la autoridad religiosa de los obispos católicos, que se llamaba la Pau y Treva. Pau y Treva quiere decir paz y tregua, ¿no? Que en esos días que había concilio no se podía saquear, ni robar, ni matar, ni la gente podía ir con armas por los caminos, etc. De estas asambleas nacieron lo que todavía en Lleida el ayuntamiento se llama paería, no se llama ayuntamiento, paer, es decir, hombre de paz. Los hombres de paz de los ayuntamientos acabaron constituyendo consejos, las asambleas de consejos acabaron constituyendo las cortes catalanas, que se integraban de representantes electos, municipales, nobles, eclesiásticos y los del brazo militar, que a veces eran nobles también. Bueno, de este sistema, las leyes que sacaban las cortes se llamaban constituciones y se compilaban, es decir, no se codificaban, sino se compilaban. Y cuando se había de modificar una ley, se modificaba parcial o totalmente, se aprobaba y se añadía a la siguiente compilación. La última compilación se llama de las Constituciones y Altas Drets de Cataluña, es de 1704. Bueno, quiero decir con esto, no es el tema de hoy, que el sistema catalán, el sistema británico y el sistema israelí no son extraños, porque aquí estamos acostumbrados a hablar de constitución con un único texto, como el modelo francés o el modelo español, que no se puede tocar, que sí hay que tocarlo todo, y es mucho más complicado, como se puede comprobar si después quieren hablar del tema catalán, del estatuto y de temas de actualidad, tocar alguna cosa, porque entonces ahí parece ser que hay que reformar todo el sistema constitucional, ¿no? Y entonces estos debates abstractos a veces son más difíciles de gestionar que los concretos. El sistema israelí nace, ya saben ustedes, de una tradición laica del sionismo con un consenso con la tradición religiosa judía. Esto provoca que en algunos puntos el Estado, Nathan Lerner, por ejemplo, es uno de los defensores de que el Estado de Israel definitivamente adopte un carácter de laico con las instituciones de matrimonios y regular las situaciones que actualmente tienen algunas dificultades que cabe normalizar. Y el otro tema que tratamos es la ciudadanía israelí y el tema de la incorporación voluntaria de los ascendentes de religión judía a la ciudadanía israelí. Lo tratamos en el sentido de que no es este un caso tan extraordinario en un mundo contemporáneo que estamos viendo en pleno siglo XXI. Hay diversos estados en Europa y fuera de Europa que han previsto en sus constituciones la posibilidad de que ascendientes culturales de una noción étnica o propiamente étnica puedan adquirir la condición de ciudadanos de un estado determinado. Por ejemplo, Turquía incorporó en los años 90, que hubo la descomposición de la URSS, una minoría turcómana que había quedado en una república exsoviética, no me acuerdo cuál, en situación discriminada, poca gente, unos pocos miles de personas, que nunca habían sido ciudadanos del sultán turco, ni ciudadanos evidentemente de la República Turca. Pero en esta vocación de Turquía de amparar a la comunidad turcómana, que se extiende, saben ustedes, desde Asia Central hasta la actual Turquía, convirtieron en ciudadanos a los que quisieran emigrar de esta república exsoviética a Turquía. De la misma manera, muchas constituciones, por ejemplo, la República Federal Alemana tenía en su previsión constitucional que los ciudadanos de la República Democrática o de los antiguos territorios de repúblicas de población germana en territorio soviético podían incorporarse a la República Federal Alemana. Hungría actualmente tiene una constitución, una previsión que, como saben ustedes, el Estado húngaro no cubre toda la totalidad de la Hungría histórica. Hay húngaros en Rumanía, en Eslovaquia, en Eslovenia y en Serbia,
con derechos más o menos reconocidos. Donde es más numeroso el colectivo húngaro fuera de Hungría es Rumanía, en la zona de Transilvania. Y la Unión Europea y la OSCE mediaron para que esta declaración tan patente de que cualquier ciudadano húngaro fuera de Hungría podía acogerse a la nacionalidad húngara voluntariamente molestaba y reconocía los derechos lingüísticos y culturales de toda la área hungarófona, por decirlo de alguna manera, pues finalmente se convirtió en un tratado Hungría-Rumanía para solventar estas cuestiones y proteger los derechos de la minoría húngaro-parlante de Rumanía. Por tanto, hay diversos, o en el caso del Estado español, que ha dado la nacionalidad a los descendientes de exiliados republicanos del año 39, muchos de los cuales se casaron con otras personas de otras ciudadanías, o de otros, y no hay un vínculo directo, son de tercera generación, porque ya murieron sus antepasados, etc. En último término, es una operación puntual, limitada en el tiempo, pero el Estado español está actual, el gobierno actual, está acogiendo la nacionalidad española, reconociéndola a descendientes de exiliados que lo acrediten, evidentemente, de todos los países del mundo donde han vivido. ¿Por qué no Israel puede reconocer voluntariamente la incorporación de ciudadanos que son de cultura y nación israelí y que lo soliciten dadas las condiciones, ¿no? Un Estado es soberano cuando regula, entre otras condiciones, las cláusulas por las cuales una persona procedente de otro territorio puede acceder a la pertenencia a un territorio estatal, ¿no? Lo hace el Estado español de una manera o de otra. En este momento estamos en un debate de cuántos años tiene que haber un inmigrante extracomunitario residente del Estado español para adquirir la nacionalidad, puede votar, no puede votar. No sé si aquí se discute esto, pero en Cataluña sí. En este momento además que estamos viviendo un proceso de consultas sobre la independencia en muchos municipios. No sé si conocen que pueden votar todas las personas que tengan más de 16 años y sean del país que sean, con tal que acrediten la residencia en el municipio donde están, sean la ciudadanía española, no la tengan, y se acrediten de una manera fehaciente, ¿no? Y de hecho algunos participan, otros no, depende de la cultura. Evidentemente no tiene valor normativo, pero es un ejemplo. Bueno, hemos tocado estas cuestiones y también es por tanto un texto introductorio porque le propuse a Ehud Manor de hacerlo, primero porque hacía muchos años que no había un texto en castellano accesible en este sentido, y segundo porque, ya lo he dicho, una pequeña experiencia personal. Yo no soy de ascendencia judía y descubrí tarde, bueno, tarde nunca es tarde en la vida, pero decir que ya era mayor, fui a Israel en 2004 y a partir de aquí, porque me chocó un poco ver la visibilidad que había en Cataluña, sobre todo los sectores de izquierda, de la cual yo pertenecía cuando era más joven, contra el Estado de Israel, ¿no? Y fruto de esta experiencia me empecé a interesar en esta cuestión y empecé a hacer un poco de búsqueda histórica de antecedentes, y simplemente decirles que en Cataluña he sacado probablemente otro libro a este, que os voy a mostrar ahora, pero está en catalán y no está a la venta aquí, sobre el cual hasta los años 60-70 la simpatía del catalanismo hacia el pueblo judío fue mayoritaria entre los círculos democráticos, por varios motivos. Israel era un caso de recuperación lingüística, la lengua se había perdido, el catalán en el franquismo estaba muy deteriorado, aunque se hablaba en las clases populares, no tenía prestigio y estaba excluido de círculos mediáticos. Por tanto, era también, después de la guerra, un ejemplo de un pueblo que se regenera, después de los judíos del Holocausto, nosotros en la guerra 36-39, que aquí fue dura, pero en Cataluña duró mucho más y fue larguísima y un costo elevadísimo en todos los órdenes. Y porque además había otras causas en que el judío, para la mentalidad castellana hegemónica, es la antítesis cultural, la contraidentidad que no puede asumir, y el catalán es la contraidentidad cultural que no puede asumir el nacionalismo español, ¿no? Tenemos ejemplos hasta hoy en día. Por otra parte también, el caso catalán comporta que nosotros somos vistos, y hay ejemplos más o menos, podríamos citar, actuales, pero muy antiguos también, en lo cual a los catalanes se nos atribuye el papel de que explotamos un poco al conjunto del Estado español, ¿no? Somos los
fuleros, que la culpa de la crisis económica no es el sistema de las autonomías y que la culpa del Estatuto catalán no es España va mal y todo esto, ¿no? Claro, realmente los números son al revés. Cataluña en estos 30 años de autonomía ha vivido una evolución decreciente en el ranking de territorios del Estado español. Actualmente las primeras economías evidentemente son la vasca y la navarra, esto no hay ninguna duda, pero Cataluña queda muy por debajo, no es la séptima o la octava, ¿no? Y es constatable en otros terrenos la pérdida de vigencia cultural, económica. La capitalidad económica de España era Barcelona, la política Madrid, ahora Madrid es una megalópolis que es capital de todo, incluso futbolísticamente si puede, ¿no? De momento estamos resistiendo, pero ya veremos si dura mucho el asunto. La cuestión es que, bromas aparte, es constatable que si Cataluña fuera la hegemónica de España no estaríamos en la situación en que estamos, ¿no? Que más bien es al revés, ¿no? Se percibe en Cataluña unos niveles de crisis que han venido ustedes recientemente, crisis económica, paro, descontentos diversos, etc. Y por otra parte también hay en Cataluña se da por parte del nacionalismo español, que también existe, de partidos como Ciudadanos o la coronete mediática que se llama, una tergiversación perversa que hace una comparación, banalizándola, la persecución de los judíos en Alemania con lo de los castellanoparlantes en Cataluña en el tema lingüístico, lo cual es una perversión total porque no es nada comparable, y además lo hace gente que utilizando esta símil hace una transposición de términos, es decir, que realmente proyecta sobre los que acusa el comportamiento que es el propio de ellos imaginario potencial, es decir, acusa a los catalanistas de perseguir a los castellanos parlantes cuando realmente ellos lo que en su actitud lo que están es deseando poder volver a perseguir a los catalanes como se perseguía anteriormente. Es decir, tú magnificas quien tiene un ánimo criminal o punitivo o racista al enemigo o al adversario para justificar tu agresión. Es decir, según los nazis, los judíos eran los que impedían el crecimiento de Alemania, y no comparo la situación de Alemania con la de Cataluña ni mucho menos, pero es un mecanismo perverso. Por ejemplo, los que maltratan a la mujer, siempre los maltratadores, siempre la culpa es de la mujer que ha provocado la situación que justifica la violencia, ¿no? Pues este mecanismo de cobertura de la culpabilidad se aplica también en las relaciones de los pueblos. Bueno, no es el tema de hoy, pero sí que estos puntos. El catalán es el judío de España, en algunos momentos ha sido así, para los falangistas era clarísimo y hay documentación en este sentido. Se transgiversa su situación como culpable de la crisis económica, o sea que ha beneficiado en la situación de coyuntura, y se utilizan los términos políticos a la inversa, ¿no? Realmente en el Estado español se hay una situación de dominación política, no es de Cataluña sobre el resto del Estado, sino del orden político de los partidos políticos sobre la realidad catalana. Y finalmente hay otro tema que establece un punto de paralelismo. La comunidad catalano-parlante territorialmente es más amplia que la Cataluña administrativa. Saben que hay catalán en Valencia, Mallorca, en Cataluña Nord, en Andorra. Es un tema muy complejo que desborda la situación, pero uno de los mecanismos que se acusa al catalanismo es de ser expansionista, como se dice que Israel quiere reconstruir el gran Israel, ¿no? Que la reconstrucción de la Gran Cataluña, que fue antaño medieval, es paralela a esta vocación expansionista, y esto se dice desde el españolismo, que efectivamente ha sido el imperio, no nosotros, que hacíamos alguna cosa por el Mediterráneo, pero no demasiado, y además hacían muchos años. Por tanto, hay algunos puntos de contacto que provocan que históricamente, por ejemplo, ustedes conocerán a Pau Casals. Pau Casals es el catalán más universal, pero a la vez, se desconoce, es ciudadano menor de Israel. Él aceptó la ciudadanía, que es la máxima distinción del Estado de Israel. Rovira i Virgili, que fue un historiador conocido, el mismo presidente Pujol, son los que viven amigos de Israel. Esta tradición se rompe en los años 70 porque hay una ruptura ideológica, y la hegemonía de aquella época en Cataluña es del pensamiento marxista, en lo político es la hegemonía política del PSUC, del Partido Socialista Unificado, que es como se llamaba allá el Partido Comunista de España. Y en los ámbitos universitarios llegan la influencia francesa y historiadores franceses como Pierre Vilar, que son determinantes en la interpretación de la historia de Cataluña en un sentido marxista, esquemático y determinista, dando importancia a los valores económicos como determinantes, prescindiendo de los culturales y de otros tipos de mecanismos,
esta hegemonía se ha mantenido hasta hoy, y esta hegemonía ideológica explica que en Cataluña sea dominante una izquierda abstracta que es incapaz de concretar un proyecto político propio, como se ha demostrado en nuestros años de gobierno, pero que es de raíz un poco como le pasaba al estalinismo, al comunismo, el comunismo europeo, el socialismo europeo es anti-israelí. Aparte de cuestiones religiosas o de otra índole, cuando Stalin, que fue determinante a favor de Israel en el momento de la creación del Estado de Israel, después da la vuelta en el 53 y con la persecución de los judíos en Rusia y la alianza con los estados árabes, y el comunismo es una abstracción que solamente se ha podido imponer por la fuerza. El sionismo ha sido una realidad concreta que evidentemente se ha tenido que defender por la fuerza, pero que tiene una carga de un Estado que funciona 60 años después, cuando el comunismo, gracias a Dios, ha desaparecido de casi todos los países de la Tierra, y de los que han desaparecido lo lamentan los ciudadanos coreanos del norte, por ejemplo, que si pudieran saldrían corriendo de su país. Y lo digo porque acabo de venir de Corea del Sur y no, evidentemente no de Corea del Norte, pero he tenido una aproximación bastante cercana a la realidad de Corea, y ninguno de los que estamos aquí, creo, gustaría pasar las vacaciones en Corea del Norte. Quizás nos podríamos salir, por mínimo yo podría salir seguro. Bueno, la cuestión es que hago estos antecedentes para situar un poco que hay un referente, no está en el libro, pero estas reflexiones en Cataluña ha habido un choque de tendencias políticas, etcétera, que se plasmó el año pasado, y lo he sacado en un libro que, repito, no está a la venta, está en catalán, y lo enseño aquí simplemente para justificar un poco por qué llegué a hacer este otro. Este es un panfleto que el año pasado, con las manifestaciones por la guerra de Gaza, se acusó a 6 personas, algunas más conocidas que otras. Los otros de la foto todos son más conocidos que yo, son Pilar Rahola, Pulla, Bassat, los del fútbol lo conoceréis seguro, Sellarés, que fue el director general de la policía, los Mossos d'Esquadra, Pilar Rahola y Villatón, y yo. A nosotros se nos acusaba en este panfleto de solidaridad, la solidaridad con Palestina señala al filosionismo catalán, es decir, a nosotros se nos acusaba de prácticamente dirigir las operaciones del Sahel en Gaza o de las operaciones militares que causaban desgraciadamente víctimas entre la población, y acusándonos de todo tipo de cuestiones. Hemos sacado, con el prólogo de Joan Pulla y yo mismo, he hecho una introducción en la cual, este es más en clave interna de la realidad catalana, explico a las nuevas generaciones de hoy cuál era la situación en Cataluña ideológica y cuál es la situación actual, que buena parte del independentismo catalán es profundamente anti-israelí, cuando se da cuenta que reproduce los mecanismos de dominación contra los cuales, aplicados al propio país, contra los cuales ellos dicen luchar. Y bueno, en esta pequeña síntesis he hablado un poco del libro, de las intenciones del libro, de la función que pretende cubrir, y un poco la explicación que desearía al final es que, no hago, como he dicho antes, no hago todo el tema. Tuve lectura del trabajo de Daniel y los escritos de Pedro, y estaríamos encantados, tan Manor como yo, de que en el futuro este librito, que no es, he dicho más que una introducción, fuera enriquecido si hay juristas en la sala o politólogos con aportaciones, y fuera mejorado y ampliado, porque realmente la ignorancia solamente se la puede combatir de muchas maneras, pero a la larga la más eficaz es combatirla con la enseñanza. Y en esto estamos. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien tiene alguna dúvida, alguna cuestión que plantearle a Jaume. Bueno, a miña pregunta era, bueno, Muy más alto. en castelán, galego, entendo? En galego. En galego. A miña pregunta é a cidadanía israelí, como se adquire, que dereitos e deberes do cidadán, que diferencia entre cidadán e outro tipo de estamento que hai en outros países do entorno, que son súditos. Entonces, que diferencias
si hai cidadanía e súbito no Estado de Israel ou solo calidad de ciudadano? No, bueno, la ciudadanía israelí, por lo que tengo entendido y contestaré hasta el límite de mis conocimientos. Ciudadano israelí, hay ciudadanos que son árabes israelíes, drusos israelíes y judíos israelíes. Por motivos de seguridad, porque es un Estado que en parte está en guerra, los ciudadanos, por ejemplo, árabes israelíes, no están obligados a hacer el servicio de armas, sino lo adquieren voluntariamente. Hay una minoría que lo hace, los drusos más y los otros no. En este sentido, por ejemplo, hay una diferencia evidente. Por otra parte, el derecho a adquirir la ciudadanía israelí se concede a los de aliyá, los descendientes que tienen la condición de hijos de madre judía, que tienen todos los territorios y quieren asentarse en Israel, previa comprobación, exactamente no sé cómo lo hacen, pero pueden adquirir la condición de ciudadano israelí. Esto no se da para los ciudadanos drusos o árabes, porque el Estado israelí establece que árabes hay muchos millones y desequilibraría, pondría en peligro la propia existencia del Estado israelí. Y en todo caso habría de estar previsto para los originarios del territorio que actualmente es Israel. La solución, ¿cómo lo harán? Entre si habrá una partición en dos estados o no, esto no lo sé. Simplemente me he limitado a establecer las cláusulas en el acuerdo de la ONU del año 47, que es el punto de partida, o menos para los acuerdos posteriores. Por otra parte, le puedo decir, y en este sentido sí que lo conozco un poco más, a través de las conversaciones con Natan Lerner, que es el profesor que he citado antes, existe una autoridad religiosa para cada comunidad. Es decir, en materia religiosa, los árabes, los musulmanes, o los drusos o otras confesiones que existen en Israel, más minoritarias, porque hay también los arameos y hay minorías en número de días, es la que tiene la regulación de las bodas y todos los que tienen que ver con la alimentación de la religión. Y los centros de enseñanza también pueden ser para estas comunidades. Tienen reconocidos unos derechos culturales y religiosos que se equiparan a los de los de ciudadanía. La gente en Israel se casa por tradición religiosa y no hay de hecho un matrimonio civil y un divorcio. Esto es un déficit fruto de que no había un mínimo consenso en estas materias, ya que era un territorio cuando nació fruto de una agregación de diversas comunidades, y además dentro de la población judía había diversas opciones. Ben Gurión era sionista y había una población religiosa que veía otro tipo de otra concepción. Pues la declaración del Estado de Israel es ambigua en este sentido para que puedan convivir. Supongo que algún día u otro hay proyectos constitucionales en marcha que resolverán, cuando las condiciones políticas, un Estado que no tiene todavía, después de 60 años, fronteras estables y definitivas, ni seguras, y todavía pendiente de resolver este tipo de cuestiones. Sobre todo, es un Estado que tiene un crecimiento económico y un éxito en muchos terrenos culturales y lingüísticos que son observables. No lo puedo hacer la comparación con los otros estados de alrededor, fuera de Turquía, que es lo único que conozco un poco, y por tanto no voy a extender en este ámbito. Máis sueltos. Vamos a ver. En la época franquista entiendo lo de la idea que esgrimía el régimen del contubernio judeo-masón para estar en contra del Estado judío, incluso de la cultura judía. La derecha actual, parte heredera del franquismo, esgrime o no esgrime, adopta esa actitud o no. Y la izquierda, a lo mejor es que estoy un poco espeso hoy y no entendí la explicación. La izquierda actual, ya no digo ni la extrema izquierda, sino pues, digamos, en el centro. Pues sí, por ejemplo. ¿Por qué está tan en contra o demoniza tanto ya no solo un Estado judío, sino la cultura judía? Bueno, empecemos por la derecha. Yo creo que en los últimos años el Partido Popular o fundaciones, por ejemplo, Aznar ha hecho diversas conferencias en Herzliya, este centro donde enseña Lerner. Aznar y el Partido Popular y otros sectores aprecian del Estado de Israel, primero, el componente claramente occidental, que
en la política española y en la catalana como mínimo, muchos dirigentes de partidos de izquierdas, esto de forma parte del conjunto occidental, lo ven con reticencia, ¿no? Que me refiero a un sistema de valores, un sistema no solamente de defensa, sino de democracia, etc. Yo tengo amigos en partidos catalanes de izquierda que dicen, bueno, yo soy, claro, europeo, catalán y tal, pero yo no me siento occidental ni comparto esto. Hay una actitud reticente. El Partido Popular, estamos hablando de política exterior, es evidentemente un partido, yo también estoy a favor de la OTAN, pero de una manera diferente de ellos, pero está a favor del bloque occidental y considera que Israel efectivamente es así, forma parte de un bloque cultural, económico. De hecho, los equipos israelíes juegan las ligas deportivas europeas y militar, no forma parte de la OTAN, pero evidentemente es el aliado más fiable que hay en la zona. Y además, yo creo que en los últimos años, por amigos o por personas que conozco del Partido Popular, la impresión que me da es que ellos han apreciado la firmeza en la defensa del Estado y en la defensa de la lucha antiterrorista israelí con el conflicto palestino como un referente que quizás lo trasladaban a la política interna en el caso vasco, ¿no? En el último argumento admiraban esta firmeza, ¿no? No es comparable, es decir, en un caso en otro, ni digo que lo ETA sea lo mismo que jamás, etc., pero hay una cierta transposición en este sentido que esta conversión, digamos, de la derecha tradicional española a la causa de Israel es más por motivos geoestratégicos o de actuación militar o de defensiva que no del sistema de valores. En el sentido de que, por ejemplo, la pluralidad interna o otro tipo de cultura política no la han interiorizado como Israel es un Estado democrático muy plural en su interior y que admite, si no tuviera el problema de la violencia, pues, quedaríamos sorprendidos y serían aún más valores que no tiene, por ejemplo, la derecha española en este momento. Por otra parte, importante decir, y durante el franquismo era la hermandad con los países árabes era una opción abstracta y de alianza estratégica, y en cambio la izquierda, que inicialmente era pro-israelí, o sea, la derecha, el PP, se ha convertido en pro-israelí cuando era pro-árabe el franquismo, y la izquierda, que en principio, después de la Segunda Guerra Mundial, era pro-israelí, se ha convertido en anti-israelí. Por ejemplo, en Cataluña, en España no lo sé, en Cataluña hay casos clarísimos. Por ejemplo, en el año 45 se funda en Toulouse, en el sur de Francia, una organización que ha sido importante después en el futuro en Cataluña, que es la corriente socialista no comunista. En Cataluña se llamó durante muchos años Movimiento Socialista de Cataluña, y había un dirigente que se llamaba Pallac, no sé si lo conocen, Raventós, esta tradición que era un socialismo que existía en Cataluña antes de la guerra, no marxista o no estrictamente comparable al Partido Comunista, influida por la influencia francesa del Partido Socialista francés, etc. Esta tradición, hasta la Guerra de los 6 días, hasta 1967, es radicalmente pro-israelí, y sacan unas declaraciones a favor de la independencia de Israel en el 48, durante la Guerra del 67, una línea de continuidad total a favor de Israel. Y esto se rompe cuando estas fuerzas se van diluyendo y es sustituida por, digo, la hegemonía del pensamiento comunista en el terreno económico y ideológico en Cataluña, que hoy en día el comunismo como fuerza electoral en Cataluña es minoritario, pero en cambio el Partido Socialista en Cataluña ha heredado, sin ser muchas veces consciente, los tics o los comportamientos del pensamiento tardo-comunista, que es como yo denomino, es decir, que ya no existe el comunismo como fuerza operativa con sus símbolos y operaciones, pero en cambio el Partido Socialista en Cataluña, excepto algunos dirigentes significativos, la mayoría son radicalmente interrealistas. Por ejemplo, el portavoz del intergrupo del Parlamento Español, hay un intergrupo que es a favor de la paz en Palestina, que están todos los grupos del Parlamento, y lo preside un diputado socialista catalán. Está el PP también, O sea, es el único caso de intergrupo parlamentario de todos los colores políticos, ¿no? Y en Cataluña pues, ha habido casos notorios. El gobierno de la Generalitat actual ha hecho muestras explícitas de animadversión al Estado de Israel. La única explicación que tiene, porque es un conflicto que nos cae lejos y que en Cataluña prácticamente la comunidad judía no es muy visible, ¿no? Es importante, pero pasan desapercibidos, tal, es una abstracción ideológica. Y va ligada a lo que he intentado explicar anteriormente, quizás no lo he hecho bien.
Y Cataluña en este momento, a diferencia de otras épocas de nuestra tradición política, se caracteriza más por los movimientos que convierten Barcelona en un poco el parque temático de Europa, de las manifestaciones antiglobalizaciones, antiliberales, anti-OTAN, anti-Bolonia, hay muchos anti-Israel también, anti la guerra de Irak. Siempre hay motivos para manifestarse contra alguien, simplemente alguien contra occidental o contra lo que se llama el capitalismo en abstracto. Y esto justamente en un caso de un país como Cataluña, que a pesar de que hay un tanto por ciento independentista de la población, y significativo y creciente, no hay proyecto concreto de convertir un Estado en catalán en este momento. Es decir, que, no sé si soy capaz de explicarlo, es decir, hay una abstracción vaga de valores socialistas, solidarios, internacionalistas, anticapitalistas, etc., y no hay realidad concreta capaz de convertir en un proyecto político operativo un Estado catalán en estas próximas elecciones. Lo vamos a ver, ¿no? Y esto, y lo digo en el tema de Israel en este sentido, es decir, Israel es capaz, el proyecto de construcción del Estado de Israel fue un proyecto concreto que logró convertirse en Estado. Cataluña no tiene proyecto concreto para convertirse en Estado actualmente. No sé si alargarme más en este tema. Había otra mano por aquí. Sí. Bueno, Cataluña tendrá su día de gloria también. Bueno, yo que estoy ahí cada día. Pero yendo a Israel, entiendo que el sistema que tiene Israel actualmente es carente de constitución, dada la problemática que tiene, le viene muy bien, ¿no? Pero por otro lado no es un peligro grande, habiendo como hay en Israel que es una derecha ultraortodoxa, una derecha religiosa, Israel como con el ejército que tiene, una potencia atómica como es, si un día cayese en manos de esa gente, no le sería por otro lado mejor que hubiese una legislación más. Bueno, el sistema israelí tiene una ventaja que yo creo en el fondo es algunos inconvenientes, pero básicamente es una ventaja. Es decir, el sistema de proporcionalidad electoral es a partir del 2% de los votos tienes circunscripción única representación en el Parlamento. Por tanto, da una fiabilidad muy grande a la representación popular y todo el mundo tiene participación. Los partidos religiosos no son hegemónicos, actualmente forman parte del gobierno para hacer una mayoría diferente a la de Kadima, y tienen una importancia, pero este hecho está en el gobierno, por lo menos por lo que yo he podido apreciar, no se traduce en que puedan convertir al ejército en un poder fáctico, porque el ejército de Israel, porque yo he conocido asistiendo por ejemplo a un juicio en una sala en la cual se procesaba a un grupo de soldados israelíes acusados de robar en un registro en un domicilio árabe. No sé cómo acabó el juicio, pero evidentemente, y no salió en la tele y tal, es una cuestión interna y no es extraño este tipo de procesos. Es decir, hay una exigencia y un control interno del ejército que le impide convertirse en un poder fáctico, y además, precisamente, el ejército era, digamos, el sector más izquierdista, la procedencia de los oficiales como mínimo, Rabin y toda la generación de ellos eran laboristas, ¿no? Incluso laboristas de gente muy de izquierda, gente del kibbutz, de gente muy de izquierdas, por lo que he podido apreciar, ¿verdad? Primero, el peso electoral de la comunidad religiosa no llega al 10 o el 12%, que ahora forman parte del gobierno porque no es de minoría dentro del gobierno, no desvirtúa los términos sustanciales del conflicto. Por otra parte, el ejército es un ejército que tiene medidas muy estrictas de autocontrol para no pasar esta frontera entre la política y la defensa, incluso, como digo, en casos de que se y bueno, y he visto que en la tele salen denuncias de soldados acusando a otros que en operaciones no han observado las reglas de estricta contención, que, por ejemplo, no utilizar escudos humanos. Cuando hay casos que no se hace así, se juzga, y hay casos en la prensa cada día en este sentido. Por eso, en ese sentido, no veo problema.
Yo creo que sí que tendrán constitución, porque el hecho de no tenerla es básicamente en el aspecto religioso, es decir, por lo que me explica Hud, ¿no? No había en el momento del nacimiento de Israel un consenso entre el sionismo religioso y el sionismo laico para poder, y después las circunstancias han sido tan azarosas que no les ha permitido. Pero en el libro viene el link al último borrador del proyecto de constitución, que es del 2005, está en inglés, pero se puede en la web. En el Parlamento, en la Knesset, hay una comisión que legisla sobre esta materia y que publica sus trabajos, y con las aportaciones de todos los grupos, es decir, tanto de los árabes como de los diversos grupos israelíes, y puede ver ahí el tipo de argumentación que hay. No veo en este sentido que actualmente el Estado de Israel se pueda considerar un Estado teocrático, pueda convertirse en un Estado teocrático, como efectivamente son algunos de los vecinos, ni menos aún que un ejército sea un poder, pueda ser un poder fáctico. Bueno, teño dúas preguntas. A primeira é para Daniel Morales, e era como valoras, xa que estudiaste polo que adiantaste o sistema de partidos de Israel, como valoras o seguinte dato? No ano 49, que é cando teñen lugar as primeiras eleccións democráticas, as primeiras eleccións en Israel, a primeira forza política é o MAPAI, que é o Partido Laborista, o antecedente do Partido Laborista. A segunda forza era o MAPAN, que era un partido comunista. Entre os dous sumaban casi o 70% dos votos. Isto é no ano 49, e no ano 2009, que foi o ano pasado, a primeira forza política é o Kadima, que é un partido de centro-dereita, porque é unha decisión do Likud. O segundo partido é o Likud. Que pasou, ou que está a pasar, para que en eses anos, 60 anos xustos, o sistema de partidos, a representación no Parlamento israelita se tivese dado a volta de tal maneira. E a segunda pregunta é para Jaume, é un pouco no tema de Israel, como tamén pasa na prensa española cando se fala de Cataluña, un madrileño fala do problema catalán como se fose catalán, unha pasión como se fose catalán. E tamén pasa con outros conflitos, como é o tema cubano, o tema de Israel-Palestina. A xente cando fala, e moitas veces ignorando, pero bueno, a xente tampouco ten por que saber todo de todo, pero a xente fala como se fosen israelitas e palestinos. Pois, o que comentaste ti chama a atención a transposición que hai de papéis. Como vemos que a dereita española, a súa tradición é antisemita, a día de hoxe, asumindo o discurso neoconservador, neocon, é pro-israelita, e logo tamén como os comunistas, al ver que ese poema Hosanna a Israel, como os comunistas cambian tamén de opinión. E logo hai unha imaxe recente que me chamou moito a atención, e que recentemente morreu un dos líderes racistas de Sudáfrica, morreu por un acto de delincuencia, mataron, non sei como foi, pero un acto criminoso. Pois, cando lle estaban facendo a homenaxe, era curioso ver que figuraban unha bandeira de Israel. Como cambia tanto, como se traspapelan tantos papéis neste conflicto? Sí, voy a contestar a la pregunta que me habías hecho. Realmente es una pregunta que me he hecho yo muchas veces. De hecho, en mi trabajo lo explico un poco, que es como la izquierda, el sionismo laborista fue perdiendo fuelle en el Estado de Israel. Decía un rabino que conocía yo que cambiaron el ideal del kibutz por el kippah, es una manera un poco metafórica de decirlo. Causas. Habría que mirar un poco qué se habla, cuando se habla de derecha, a qué nos referimos con derecha, y cuando se habla de izquierda, a qué nos referimos con izquierda. Sería una explicación muy compleja. Por un lado hay una derecha más religiosa,
como puede ser el partido ultraortodoxo Shas. Hay una derecha más laica que mencionaste tú antes, que es el partido de derechas más importante, el Likud, la nueva fuerza Kadim, una escisión del Likud. Y la pregunta es cómo el Mapai, la fuerza principal socialista, fue perdiendo fuelle por la derecha. Hay un montón de causas, entre ellas la incapacidad, y es una cosa que menciono en mi trabajo, la incapacidad de la izquierda israelí de integrar a muchos de los inmigrantes de los países árabes, judíos árabes, Mitzrahim se llaman ellos, o Sefardí también. Mientras que la izquierda, digamos, tenía un corte más europeo, occidental, democrático, esta gente no tenía ese tipo de valores tan sólidos, no los tenía tan consolidados. Y en ese sentido nacieron partidos que consiguieron coger ese campo electoral que la izquierda había perdido. La izquierda estamos hablando de gente desfavorecida, de clase más desfavorecida, gente que le costó mucho integrarse al sistema de vida occidental. La izquierda, digamos, que se hizo un poco el sueco, diciendo, ¿no? Y partidos como el Shas encontraron su forma de decir, esta es la mía, vamos a cubrir ese hueco que el Partido Laborista, ya el Mapaira, como se llama originalmente, después de varias escisiones se convirtió en laborista, cómo fue perdiendo ese hueco electoral. Hubo más causas, lo vemos en los procesos de Camp David 1 y 2, en la Intifada, como la labor que hizo el gobiernos de izquierda, Ehud Barak a la cabeza, Camp David 2, tuvieron como resultado la segunda Intifada. Eso fue un mazazo para la izquierda impresionante. En esos momentos los israelíes vieron un poco el sueño de la paz, de que había una paz que era posible para poder llegar a un entendimiento con los palestinos, que realmente cuando la izquierda decía los palomas, que se llaman en terminología americana, es posible llegar a un acuerdo con esta gente, podemos ceder una parte de los territorios y tendremos paz, y en vez de paz encontraron la segunda Intifada. Eso la izquierda aún no se ha recuperado de ese mazazo, y según muchos analistas, según muchos politólogos, está bastante perdida. Es quizás la causa más reciente de estas zonas. Añadiría a lo que dice, hay otro cambio, es decir, Israel, gracias a la izquierda fundacional en sí mismo, garantiza una serie de derechos básicos de salud, de seguridad. Hay un nivel de paro muy bajo en Israel, la economía, aunque es una economía capitalista en general, es de los primeros países que ha salido de la crisis y a unos costos sociales relativamente bajos. Ya veremos aquí lo que acabamos pagando. Por otra parte, el cambio demográfico que apuntaba él, es decir, la inmigración de los países excomunistas no quiere saber nada del socialismo, del comunismo, ni todos los que vienen de Rusia o Rumanía, esta gente, sus referentes, ya están hartos de una cosa en que no creen, ¿no? Que ha sido un fracaso en su experiencia. Por tanto, tiene una cultura, aparte de que los laboristas originarios de Occidente eran una minoría demográfica y de una tradición pues más ilustrada, pionera, etc., ¿no? Y esto explica un poco el cambio que da, ¿no? Y la otra parte de pregunta que me decías a mí era de Cataluña, ¿no? Era porque la tuya propia intervención, porque asistimos a fenómenos de que a dereita pasa de ser antisemita, de non recoñecer a existencia de Israel, a ser agora... Por el caso de Sudáfrica, no sé, había una migración judía en Sudáfrica y no sé, no sé, es un funeral de Terre Blanche que se llamaba, que pintaban allí, no sé, supongo que no tengo conocimientos de este tipo de hechos. Hay una comunidad judía en Sudáfrica. Holandeses. Por lo holandés, sí, quizás era porque es holandés y... Porque ese partido de Terre Blanche es la bandera del Terceiro Reich con tres... Tiene la simbología nazi es muy próxima, ¿sí? Sí. En el entierro estaban, que me saludo nazi, o sea, que tampoco se entiende.
esa bandera no estaba en el entierro, esa bandera estaba colgada en la valla de entrada de su casa después de que lo mataran. Y yo lo interpreté como que estaban echando la culpa a los judíos del asesinato. De hecho, la comunidad judía sudafricana fue, y eso es fácil de verificar, estuvo muy comprometida con la lucha contra la apartheid. En el Congreso Nacional Africano, los primeros blancos que militaron eran todos judíos. Yo creo que esa bandera estaba precisamente para... También me chocó cuando la vi, pero no estaba en el entierro. Y está clarísimo que el partido de este buen hombre era un partido racista, xenófobo y que probablemente tendría una consideración de los judíos muy parecida a la que la Inquisición tenía. Una última pregunta, y acabamos porque tenemos que estar fuera. ¿Sí? Sí, mi pregunta es, si en Israel existe realmente una división de poderes en esa democracia de facto, por ejemplo, como es en el caso de Estados Unidos, o al menos lo entiendo así, o es como en España, donde el poder legislativo y el ejecutivo al final viene a ser casi el mismo, y el judicial al final está muy intoxicado. O sea, si existe esos check and balance. Sí. Yo, entre el legislativo y el ejecutivo, me parece que hay bastante control, pero no soy un especialista. En cambio, he seguido bastante la evolución del Tribunal Supremo israelí, que tiene una autoridad y una independencia de criterio respecto al Parlamento y el Gobierno muy fuerte, ¿no? Incluso muchas veces ha habido un poder de los jueces, por ejemplo, en muchos casos, incluso en casos de alrededor de operaciones militares, cuando ha habido denuncias de cuestiones, han intervenido inmediatamente para la comprobación de los hechos. Cuando hubo una polémica en Jenin, una operación que hubo, el Tribunal Supremo obligó a desenterrar los cadáveres de milicianos palestinos muertos para comprobar hechos, etc. Por ejemplo, el recorrido del famoso muro de separación ha sido alterado varias veces o paralizado por sentencia del Tribunal Supremo. Y he tenido ocasión de asistir a alguna conferencia en Barcelona de una juez de Ruth Levinson, el apellido no me acuerdo exactamente, Ruth Gavison, o ese apellido, de una calidad jurídica extraordinaria. Y quiero decir que el Tribunal Supremo, el Poder Judicial, es absolutamente independiente. Por ejemplo, esta sí que lo pude comprobar, en medio de una campaña electoral, Sharon utilizó la televisión para hacer, cuando era primer ministro, hacer una intervención electoralista, ¿no? Y la emisión fue cortada por la autoridad, la Comisión Electoral, en directo. Es decir, esto es impensable en el sistema español. Es decir, hay un sistema, a las candidaturas, por ejemplo, que son de partidos de nueva formación, que no tienen los recursos ni las ayudas que tienen los ya instalados, tienen también, por sentencia del Tribunal Supremo, unos beneficios que les permiten competir en unas condiciones que no, si nosotros que estamos aquí formamos un partido para enfrentarnos a las elecciones gallegas y nos llamamos, no sé, como sea, no tenemos ninguna ayuda del gobierno gallego para poder hacer las elecciones. En realidad lo hay. Como mínimo, el Tribunal Supremo y en el sistema electoral la separación existe y es real. Es muy adaptado al sistema americano, que es de separación y de control radical. Entre el Ejecutivo y el Legislativo, bueno, habrá los lazos entre mayorías y gobierno, pero no estoy en condiciones de responderte tan precisamente. Perdón, solo una. Supongamos un futuro imaginario. Cabría pensar la disolución del Estado judío, ya sea por motivos internos o por motivos externos. Por imaginar, podemos imaginar muchas cosas, no lo creo probable. No, ¿Disolver a cambio de qué? me refiero a disolver por causas externas, pues guerra con los vecinos. Como si la ganan los vecinos, seguro. Sería una aniquilación. Pero por eso Israel es el único Estado que no puede perder ninguna guerra. ¿Tendría algún límite el Estado de Israel? ¿Dónde estaría el límite para que no se disolviera? Esto no tengo conocimientos para poderlo contestar. No lo sé, no soy israelí, no sé. Bueno, tenemos que rematar, tenemos que estar en media fecha.
non vemos que está fora. Moitas gracias outra vez a todos vos por estaros aquí, moitas gracias a Casa do Libro por cedernos a sala, moitas gracias a Jaume por estaros aquí con nós, a Daniel, anunciar sin data, porque non teñemos a data ainda fixada, que ao longo do próximo mes teremos unha charla coloquio tamén aquí en Vigo sobre o centenario do movimento kibutziano, dos kibbutz. Teremos con nós o Samuel Epstein, un amigo israelí que viviu durante muchísimos anos en kibbutz e agora mismo está aquí con nós e xa vos digo, non podo concretar a data, pero será ao longo do mes de maio e outras moitas actividades que estamos pechando e que iremos dando publicidade. Nada máis, moitas gracias a todos e ata a próxima.